Muy bien, hermanos, muy buenas noches. Es un grato privilegio nuevamente estar con ustedes en esta noche. ¿Cuántos hemos estado felices? Amén. Es un grato privilegio el que Dios nos concede sacar un momento en nuestro diario caminar para encontrarnos con el Maestro, ¿verdad? Yo creo que ya hace algún tiempo para algunos que se cumplió el texto que está allá en Mateo 4, donde Jesús pasaba por la orilla del mar, vio a algunos con las redes, les dijo: sígueme, y dejándolo todo, lo siguieron. Creo que debe ser la experiencia de los presentes, también la mía, porque la pregunta es: ¿de qué sirve la vida sin Cristo? Es como un día sin sol, una noche sin estrellas, es una vida vacía, lóbrega, triste. En verdad, era la vida que teníamos antes. Bien, y en esta noche entonces vamos juntos a recordar una historia. Es una historia que tiene casi 6,000 años. La vamos a retomar más o menos desde el año 303 hasta el presente. 303 me refiero desde más o menos el año 303 después del diluvio. Entonces vamos juntos a tomar la palabra de Dios y vamos a ubicarnos. Nuestro tema va a ser entonces Babilonia y el clamor de medianoche. Entonces vamos a comenzar por el principio. Babilonia. ¿Qué es Babilonia? Según la Biblia, ¿qué es Babilonia? ¿De dónde viene y para dónde va? Ya pasó, está vigente. ¿Qué ha sido Babilonia? Entonces, ese va a ser nuestro tema de esta noche. Comenzaremos analizándolo desde el punto de vista histórico, cómo y cuándo nace Babilonia. Muy bien, ¿alguien quisiera hacer una pregunta? ¿Alguno de ustedes sabe qué es Babilonia? Sí, por favor. Confusión. ¿Alguien más? Bueno, confusión. Bueno, pues resulta que la historia de esta confusión comienza con un hombre llamado Nimrod. Génesis capítulo 10, versículo 8 hasta el 12. Cus, que era un hijo de Noé, engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Entonces, estamos ubicados tiempo y lugar. Ocurre el diluvio, le nacen los hijos a Noé, ya han nacido, y después a los hijos de Noé les nacen otros hijos. De Cus, que era el que recibió la maldición, le nace Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. O sea, él fue el hombre más importante del planeta, el gobernante universal. Este fue poderoso o vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice así, como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Este hombre fundó 7 ciudades, ahí están: Babel, Erec, Akkad, Calne, en la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Asiria, edificó Nínive, Rehobot, Cala, Resén, entre Nínive y Cala, la cual es una ciudad muy grande. Entonces aquí tenemos el inicio de las ciudades después del diluvio. Bueno, ¿las ciudades son buenas o son malas? Bueno, indudablemente, el origen no ha sido bueno, aunque hay misterios, porque Dios nos va a hacer una ciudad en el cielo, ¿cierto? Pero en los que hemos visto en la historia ya en Génesis, las ciudades no son buenas. ¿Por qué las construyó Nimrod? El objetivo fue, después del diluvio, no permitir que la gente se dispersara como Dios lo había dicho. Este es un párrafo que está ahí en Patriarcas y Profetas, a partir de la página 99. Entonces decidieron construir allí una ciudad y en ella una torre que fuera tan estupenda que llegara a ser una maravilla del mundo. Estas empresas fueron ideadas para impedir que la gente se esparciera en colonias. Dios había mandado a los hombres que se diseminaran por toda la tierra, que la poblaran y que se enseñorearan de ella. Pero estos constructores de la Torre de Babel decidieron mantener su comunidad unida en un solo cuerpo y fundar una monarquía que a su tiempo abarcara
toda la tierra. Así su ciudad se convertiría en la metrópoli de un imperio universal. Su gloria demandaría la admiración y el homenaje del mundo y haría célebres a sus fundadores. La magnífica torre, que debía alcanzar hasta los cielos, estaba destinada a ser algo así como un monumento del poder y sabiduría de sus constructores para perpetuar su fama hasta las últimas generaciones. Ahí tenemos un objetivo: monopolizar o concentrar a toda la humanidad bajo un gobierno único. Esa fue la idea de Nimrod. Y lo estaba consiguiendo, a no ser porque Dios intervino. ¿De qué manera intervino Dios? Muy bien, hemos escuchado que la torre se iba levantando hasta los cielos. Alguien me decía que es que en ese tiempo había un portal dimensional y que por ahí podían llegar al cielo. ¿Eso es verdad? No, es una figura literaria. Es una figura literaria que la torre era muy alta, demasiado alta. Si lo leemos, lo comparamos, por ejemplo, con los muros de Jericó, los muros también dice que eran altos hasta los cielos. Entonces, no es que hubiera un portal dimensional, porque eso está de moda, que fulano era un extraterrestre, que se pasa por aquí para allá. No, eso no es correcto. Entonces, era una torre muy, pero muy alta, altísima. Y ahí querían alrededor concentrar a toda la humanidad. Todos hablaban ¿cuántos idiomas? Uno, muy bien. Y Dios entonces en su misericordia confundió los idiomas y ahí de una u otra manera tuvieron que dispersarse. Pero si Dios no interviene, hubiera un gobierno universal. Esa es la realidad. Muy bien, entonces ahí tenemos los inicios. Babilonia en el acadio significa puerta de los dioses. En el idioma acadio, el original que querían ellos para su ciudad, entonces fue puerta de los dioses. Después ya el Señor en su misericordia, cuando confundió todo, le dio un nuevo significado que fue el que ya mencionaron, que es confusión. Confusión. Pero originalmente era la puerta de los dioses. Fue fundada entre los años 312, 315 a.C. El máximo esplendor llegó con Nabucodonosor II en el año 600 a.C. Esa fecha creo que hay algo mal, ustedes me disculpan. Bien, aquí tenemos, esto es los jardines colgantes de Babilonia. Jardines colgantes de Babilonia. Ahí fue cuando alcanzó su máximo esplendor. El fundador se llamaba, ya lo dijimos, Nimrod. Muy poderoso, muy fuerte. La leyenda dice que se casó con una mujer que se llamaba Semiramis. Una mujer preciosa, pero lo que tenía tal vez de preciosa lo tenía de perversa. Ella creó una religión de misterios, de ocultismo, de espiritismo, astrología e idolatría. ¿A cuánto les gusta la idolatría? Bueno, pues esto va a girar mucho en torno a la idolatría. Va a ser un término que vamos a escuchar con mucha frecuencia. La leyenda cuenta que Nimrod murió trágicamente, comido por un cerdo salvaje, lo que se llama un jabalí. El jabalí lo atacó y lo destruyó. Lo curioso de esta historia es que, según la leyenda, Nimrod no dejó hijos. Entonces, pasan unos meses y resulta que la mujer se embaraza. Pero ya no está Nimrod. Entonces, ¿cómo se embarazó Semiramis? Entonces Semiramis llega y dice: lo que pasa, señores y señoras, es que ocurrió un milagro. Yo iba caminando por mi palacio cuando de repente miré hacia el cielo y vi a Nimrod. Resulta que Nimrod subió y se convirtió fue en el sol. Y entonces un rayo de sol vino, me tocó y aquí está mi bebé. Y algo muy curioso, según una teoría, el bebé que nació también fue Nimrod, pero Nimrod reencarnado. Entonces, como nombre le colocaron Tamuz. Así se llamó. Tamuz significa el Salvador. El Salvador. Porque es que resulta que la historia del Salvador verdadero es muy antigua. ¿Se acuerdan de Génesis capítulo 3, versículo 15? ¿Qué dice Génesis 3:15?
Enemistad pondré entre tu simiente y la simiente. Muy bien, entonces sabían que vendría un Salvador que quebrantaría la cabeza de la serpiente y rescataría a la humanidad. Entonces, ahora, ¿qué mejor Salvador que Tamuz? Muy bien, entonces ahí tenemos a Tamuz. Semiramis entonces organizó la Trinidad babilónica: el Padre, la Madre y el Hijo. Ahí está, la diosa Luna, el dios Sol y el bebecito que adivine qué fecha nació. El 25 de diciembre, curiosamente. Muy bien, la religión de Babilonia. Isaías 47, 8 al 10, habla de Babilonia y habla específicamente en la parte final que era una religión de hechizos, encantamientos. Era muy confiada en la maldad y pensaba que nadie la veía. Si leemos un poquito más ese texto, dice que era una ciudad de muchos sabios y ahí venía su confianza propia. Esa era Babilonia: hechizos, encantamientos, mucha maldad y en medio de todo, sabiduría humana. Ellos tenían una religión que se llamaba la religión solar del dios Sol. Esa era la cosmología y la cosmogonía. Y también incluía muchos dioses, demonios, cultos, sacerdotes y en medio de todo, enseñanzas éticas y morales. Qué interesante, ¿no? Ese es un salpicón de una cosa y otra, de lo bueno y lo malo. Eso es Babilonia. Bien, ahí tenemos el símbolo, ese se llama el cuadro mágico del sol. No sé si alguna vez lo hemos visto. Trae varios números, están del 1 al 33. Esos números los acomodaron de tal manera que al sumarlos dan así, mire hasta el 36. Se suman y por todo lado da 111. Por todo lado da 111. Usted lo suma hacia abajo, en paralelo, y le da 111. Y curiosamente, lo suma la totalidad ahí, y le da 666. Y algo más curioso todavía, usted agarra los números y suma 1, más 2, más 3, más 4, más 5, hasta llegar al 36, y adivine qué número le da. 666. Ese es el número del sol. No sé si algún día han escuchado el 666. Sí, ya lo hemos escuchado algún día, ¿cierto? Y muy bien, lo hemos vinculado con, bueno, ya vamos para allá, pero esto tiene su origen en Babilonia. Alguien se inventó este sudoku allá en su época, lo colocaban como un cuadro mágico que los protegía y los ayudaba, era un talismán, y esa era la máxima deidad en el imperio babilónico. Muy bien. A Nimrod se le conocía en varios países. En los cananeos le llamaban Baal. Marduk le llamaban también los babilonios. Chemos, los moabitas. Milcón, los amonitas. Los griegos pensaban que era un centauro. Y los filisteos decían que era Dagón. Entonces noten ustedes algo curioso. Y es que una historia ya tiene, digamos, un solo principio, pero ahora se divide y empieza a multiplicarse, y cada persona que salió de la Torre de Babel se llevó su historia. Le cambiaron el nombre, pero la historia permaneció, y la religión de Nimrod se empezó a propagar. Ahora, hay algo muy especial también, y es que la religión de Nimrod no se la inventó Nimrod. Si usted lee en Patriarcas y Profetas, descubrirán que esta religión era la misma de Caín. Entonces, Caín fue el originador de esta forma de creencia. Nimrod la popularizó. Ahí la tenemos. Bien. El panteón, o sea, los dioses, estaba formado por seres de forma humana, pero con unos poderes y una inmortalidad sobrehumanos. Cada uno de ellos, a pesar de ser invisible al ojo humano, regía sobre una parte específica del cosmos, aunque fuera pequeña.
y la manejaba de acuerdo con sus planes, muy bien estudiados y leyes debidamente ordenados. ¿Qué significa? Que había entonces el dios del rayo, el dios de la lluvia, la diosa de la fertilidad, el dios hasta del ganado. Había uno para cada una de las circunstancias de la vida doméstica. Cada uno estaba a cargo de los grandes reinos del cielo, la tierra, el mar y el aire, o de uno de los mayores cuerpos astrales, como el sol, la luna o los planetas. También dentro del dominio terrestre, de entidades naturales como los ríos, montañas, etc. Entonces la pregunta es, ¿cuántos dioses tenía Babilonia? Incontables. 3 principales, otros más conocidos y una infinidad. Cada cosa del universo tenía su propio Dios, con D minúscula. Ahí tenemos varios ejemplos: Marduk, que era el dios del oro también, Soma y Moloch. Moloch está acá como con cuernos, tenía las manitas así, por dentro era como un horno y le ofrecían los bebés. Entonces, después de que estaba ya ese ídolo al rojo, le colocaban los bebés en las manos. ¿Usted lo hubiera hecho? Bueno, pero la inspiración dice que hay una forma como uno puede entregar los hijos a Moloch. ¿Se acuerdan? En pocas palabras, cuando uno no permite o cuando no hace el proceso para que los hijos de uno conozcan a Cristo, los está entregando ciertamente a Moloch. De ahí que los que tengamos padres, por la gracia de Dios, necesitamos la sabiduría del cielo para conducir a esos hijos al pie de la cruz. Amén. Muy bien. ¿Cuántos quisieran que el Señor nos enseñara esa ciencia de la redención? Muy bien. La necesitamos, porque de otra manera Moloch los va a destruir. Esa es una realidad. Ahora, también habían otros dioses. Aquí está. Esta religión pagana es formada por Nimrod y principalmente por Semiramis, creada 3000 años antes de Cristo, adoraba básicamente al Dios supremo. Nimrod, a la mujer reina del cielo, y al Salvador Tamuz. Aquí tenemos entonces la Trinidad, que ya habíamos visto hace un momento. Y de ahí entonces se transmitió a través de los años y pasó a los griegos. Los griegos entonces tenían sus propias deidades que habían recibido como herencia y a su vez los griegos las traspasaron a los romanos. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, la primera parte, una diosa que se llama la diosa Hestia, que es la diosa del hogar. Qué lindo, ¿verdad? Entonces, si tú quieres que tu hogar sea feliz, debes dirigirte a Hestia, eso le enseñaban. Ahí tenemos a Demeter, que era el de la agricultura, a Hera, que era de la familia, Zeus, que era el del rayo, Poseidón, Hades, etcétera, etcétera, etcétera. Una cantidad de dioses y otros dioses subalternos. ¿Se acuerdan ustedes de Pablo en Atenas? Bueno, pues allá vio la cantidad de ídolos, la cosa impresionante, y se quedó atónito viendo cómo la ciudad estaba entregada a la idolatría. Y aún encontró una estatua al Dios no conocido. Tengamos en cuenta que Pablo visitó Atenas, que era la capital intelectual del mundo. ¿Qué significa eso? Que para ser idólatra no necesariamente le toca uno ser bestia. También puede ser una persona sumamente inteligente y caer en lo más bajo de lo bajo. Eso ha ocurrido en toda la historia. Ahora los dioses de Roma. Bueno, pero antes leamos esto. Semiramis se le conocía como Nut, la diosa del cielo. Astoreth, la diosa de los demonios. Astarte, la diosa de los fenicios. Isis, la diosa de los egipcios. Istar, la diosa babilónica del amor y la guerra. Afrodita, la diosa griega del amor y la lujuria. Venus, la diosa romana del amor y la fertilidad. Y también se le llamaba Diana, que era la diosa madre de los efesios. Ahí tenemos, en el caso de Semiramis, las diferentes representaciones históricas, arqueológicas, porque es que hay algo interesante. Lo que estoy contando parece un cuento realmente, como sacado de yo no sé qué autor, pero resulta que esa era la cotidianidad de la gente
hace miles de años. Siempre detrás de una deidad. En tiempo de Babilonia, con Semiramis. En tiempo de Egipto, con Isis y su hijito llamado Horus. En Grecia, con Afrodita. Allá está la diosa de Éfeso, de la fertilidad, Venus. Y ese era el común de la vida de las personas. Entonces, si alguien necesitaba algo, entonces, ¿qué mejor que buscar a la diosa? Bueno, cabe una pregunta a esta altura. ¿Quién se inventó entonces todo esto y para qué? ¿Quién estaba detrás de Nimrod y detrás de Caín? ¿Cómo se llama ese personaje que estaba detrás de ellos? ¿Y el diablo sí existe? Porque es que hay un detalle interesante y es que para la mayoría de personas el diablo realmente no existe. Pero las evidencias demuestran que sí existe. Si fuéramos a algún museo, al Louvre o cualquier otro museo, encontramos estos muñecos que en su tiempo fueron deificados y fueron adorados por muchas personas. Vea, alcanzó hasta la China, ya tenemos la diosa Shinmu. Roma ya mencionamos, la diosa de la fortuna. La India, la diosa de Baki y Krishna. Y bueno, aquí tenemos otra que no la vamos a mencionar todavía, pero que también llegó hasta el presente, ¿verdad? Entonces es muy natural la deificación femenina en el paganismo. Tenían además otras creencias. Una de ellas era que había un lugar para purificar las almas después de la muerte. Entonces usted se moría, pero pues como tiene sus detallitos, pues toca meterlo al horno para que se purifique. Y eso ocurría después de la muerte. Eso enseñaba la religión babilónica. Enseñaba también la salvación a través de 7 pasos o 7 sacramentos. O sea, los sacramentos salvaban, según los babilonios. También enseñaban y tenían mujeres vírgenes consagradas a los dioses del panteón. Algunas para que de pronto de ahí naciera el Mesías o para el beneficio del Dios. Ellos también tenían una costumbre que era el llanto de 40 días en honor de la muerte de Tamuz. Como murió Tamuz, entonces 40 días llorando, una cuaresma. 40 días. En el islamismo le llaman el Ramadán. Está en todo lado. La gente debía también, según las otras creencias, confesarse ante los sacerdotes babilónicos. ¿Por qué? Porque según estas personas, los sacerdotes eran la bisagra que abre la puerta. Y entonces, como eran la bisagra que abre la puerta, había que buscarlos para que abrieran la puerta. Y entonces allá iban con sus dones para decirle: me acuso que me robé tal cosa. Me acuso que tal. Yo no sé si dirían me acuso, pero debían tener alguna palabra así. ¿Les suena algo familiar, verdad? ¿Por qué? Bueno, pues esto no es nuevo, ¿verdad? Bien, entonces tenían también esa costumbre de confesarse. Esa era la costumbre de su época. También, como ya mencionamos, adoraban a la madre y al hijo, y tenían un símbolo especial que era la T de Tamuz, que el hijo tenía en los brazos, y los sacerdotes paganos también encendían velitas. Qué lindo, ¿verdad? Eso era allá en el tiempo de los babilonios. Hermanos, y esto es algo que fue en su época muy lindo, porque, seamos sinceros, hay personas que tienen su devoción y tuvieron su devoción y para ellos fue esto muy precioso. Pero el hecho de que sea precioso no significa que sea cierto. O sea, hay personas que esto lo hacen con cariño, o lo hicieron con cariño, creyeron eso con cariño, pero ese cariño no los va a salvar. Esa es la triste realidad. Ahora, esta religión, ahí está la T de Tamuz, que era la cruz de su época. Ahí tenemos la lista de los dioses
varios dioses, en este caso entre los griegos y los romanos, para comprobar que se iba transmitiendo de una dinastía a otra, o de un imperio a otro, y que todo eso vino desde el pasado, desde el tiempo de Babilonia. Bien, ahora sí llegamos a la heredera de toda esta historia, a la que recoge la antorcha demoníaca y la agarra en sus manos. Se llama la Iglesia Católica Romana. Hasta católica vamos bien. El problema fue cuando se romanizó. ¿En qué año surge la Iglesia Católica Romana? Me decía alguien, hermano, pero su iglesia, ¿quién la fundó y hace cuánto? La mía la fundó Pedro hace 2000 años. Ese es el cuento popular, ¿verdad? Pero ¿quién fundó la Iglesia Católica Romana? En verdad, esta historia comienza en el año del 312 al 315 con la conversión nominal de ese hombre que se llamaba Constantino. ¿Quién era Constantino? Emperador romano. Y resulta que él tenía una pugna con su hermano porque ambos querían el poder. Y como el poder es agradable y es bueno, es sabroso, la política es excitante, entonces entraron en conflicto. Y en ese momento no era con los votos, sino era con la espada. Y entonces, ¿quién ganará? La pelea lo dirá. Y entonces se fueron a encontrar al otro día en un conflicto, y entonces este día llegó y Constantino estaba escuchando bastante de los cristianos y, según dice la historia, tuvo un éxtasis. Vio el sol, curiosamente, en el sol vio una cruz y se le escucharon unas palabras que decían, bajo este signo vencerás. Y entonces Constantino, según dice la historia, le coloca cruces a los paveses, a los escudos, y se va, y también en la ropa, y se va a la guerra. ¿Y qué pasa? Gana. ¿Y cómo gana? Entonces se convirtió a la cruz. Gloria a Dios. Lástima que no se convirtió. O sea, por eso se le llama la conversión nominal de Constantino, porque Constantino lo que hizo fue realmente unir, a partir de ahí, o fusionar el cristianismo con la religión romana. ¿Y qué mejor entonces que empezar a cambiarle nombre a las cosas y cristianizarlas? Entonces, debió ser algo así. El obispo de Roma se encontró con Constantino. Constantino le dijo, amén hermano, yo quiero aceptar la creencia cristiana, pero tenga en cuenta que tengo muchos fieles. Y no podemos tampoco de un momento a otro cortarle su religión. Entonces vamos a hacer algo, yo le quiero regalar un templo. ¿Qué te parece, por ejemplo, este templo? Y tal vez el obispo dijo, está muy bonito, pero hay un detalle. Hay muchos nichos y muchas estatuas. Constantino dijo, pero ¿qué tiene de malo? Entonces el obispo dijo, pues, ¿qué les parece mejor si las bajamos de allá? Constantino dijo, pues se puede, pero eso queda muy vacío. Entonces hagamos algo, coloquémoslas de adorno. Y a este que está aquí, que medio calvito, que tiene la cabeza de Nerón, llamémoslo Pedro. Y a este otro llamémoslo San José. Y a aquella otra llamémosla María. Y a aquel otro coloquémosle, y entonces las cristianizaron. Y la pregunta es, ¿qué tiene de malo una estatua? ¿En sí misma es mala? ¿Podría uno, digamos, tener en la casa una estatua? ¿Vieron su estatua allá en el jardín, el angelito así, botando el agua? ¿Puede ser malo eso? No, en sí mismo no es malo. ¿Qué es lo malo? Muy bien, lo que vino después. Porque la gente entonces ya estaba acostumbrada a sus dioses y ahora los veía ahí con otro nombre, pero decían, pero es que es el mismo. Es que es el mismo, o sea, es el mismo marrano con diferente lazo. Lo que hicieron fue quitarle el nombre, pero es el mismo. Y entonces Constantino dijo, obispo, pero es que mire usted, nos ganamos toda esta gente, entonces lo que necesitamos es motivarlos, que sigan viniendo, y entonces hagamos algo, vea, como pues ahí está Cristo, y aquí tenemos a Mitra, que ahora ya Tambo le llamaban Mitra, entonces digamos que Mitra o el dios Sol tuvo un nacimiento,
¿Qué fecha? Pues, ¿qué le parece el 25 de diciembre? Es una fecha buena. Y ahí empezaron las concesiones, y muy pronto la Iglesia Católica se romanizó. Y cuando se romanizó, ¿para qué quedó buena? Quedó convertida en una trampa. ¿Por qué? Alguien dice, bueno, pero ¿qué tiene de malo eso? Entonces, lo malo que tiene es que eclipsa el verdadero mensaje, que es el del Salvador del mundo. La pregunta es, ¿puede alguien ser salvo creyendo en estas cosas? La respuesta es no. ¿Qué dice Hechos 4:12? ¿Se acuerdan ustedes qué dice Hechos 4:12? Porque no hay otro nombre debajo del cielo en que podamos ser salvos. No hay otro nombre. O sea, la fe no salva a nadie. La creencia no salva a nadie. Lo que lo salva es Jesucristo. Y por eso se constituye la iglesia en una trampa. Ahora, miren ustedes lo que ha sucedido. La adopción del culto babilónico por parte del romanismo se ve entonces, por ejemplo, en la adoración a María Santísima, que eso fue algo extraño en los días de Cristo. Ellos nunca adoraron a María, al niño Jesús y a los santos. La intercesión sacerdotal, la confesión auricular y el purgatorio. Entonces la pregunta es, ¿de dónde aprendieron ellos esto? Lo heredaron de Babilonia. Ahí va el legado, solamente que ahora tiene nombre cristiano. Luego ya metieron la infalibilidad papal, la celebración de la Cuaresma, que son los mismos 40 días del llanto a Tamuz, el uso de la T de Tamuz, los crucifijos, los rosarios que ya le quitaron a Buda y lo colocaron para este lado, el celibato sacerdotal, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todas estas cosas las introdujeron dentro de la iglesia. Y ahora, Constantino, ¿qué dijo? Ahora sí está chévere, ahora sí está buena. Pero ¿cómo estaba delante de Dios? Totalmente inútil. Había perdido su sentido, no tenía absolutamente nada de nada. Entonces estamos en el año 312 al 315. Entonces, Constantino, con esta conversión, firma un edicto para acabar la guerra. ¿Se acuerdan cómo se llamaba el edicto? Que prohibía ya la persecución de los cristianos, el edicto de Milán. Entonces, no siempre la paz es buena. No siempre la paz es buena. A veces es mejor la guerra. ¿Les ha pasado a ustedes en la familia que cuando todos los días están difíciles son más unidos? Pero cuando se alcanza un nivel de equilibrio y de paz, empiezan las dificultades. Yo conozco así varias familias. Ojalá la familia suya no sea así. Pero necesitamos entonces pedirle al Señor que nos ayude en tiempo de paz y también en tiempo de guerra, porque es algo fundamental. Bien, ahí tenemos una evidencia de la paganización de la iglesia. El gorro curioso que tiene el obispo en la cabeza, que lo heredó, ¿de dónde? De Dagón, el dios pez. De allá viene. Ahí lo tenemos en otra figura. Y son cosas curiosas, porque es que uno le ve ese gorro ahí tan chévere al Papa, dos piquitos ahí, pero es la forma de un pescado. Y lo heredó del paganismo. Ahí lo tenemos, hasta el presente. Se puede mirarlo en cualquier momento y ahí tiene su gorrito, heredado del paganismo. En el panteón, porque es que el catolicismo también tiene panteón, una cantidad de dioses. Tenemos la Trinidad Católica, que es el Padre, la Madre y el Hijo. Y una cantidad de dioses extra, por ejemplo, San Valentín, que es el dios de el santo de los enamorados. San Antonio, que es el santo de los solterones. San Cristóbal, que es el santo de los choferes. San Pedro, que es el santo de los pescadores. San Isidro, quita el agua y pon el sol.
Ahí tenemos los dioses ahora llamados santos. Y entonces mi abuelito era agricultor, y si quería una buena cosecha, ¿qué había que hacer? La velita para San Isidro, colocarle la vela al santo. Y si la mujer ya se estaba pasando de tiempo, ¿qué había que hacer? Hay que buscar a San Antoquito. Había que buscarlo, a San Antonio, ir a colocarle allá sus velas y llevarle sus cositas, porque es que él sí me puede hacer el milagro. La pregunta es, ¿a dónde se va enfocando la fe? Al lado equivocado. Pero esos no son los únicos santos. Hay una larga lista. Los 365 días del año tienen cada uno su santo. Y como no alcanzaron, entonces se inventaron el 1 de noviembre, que es el Día de los Santos, que no tienen día. Ese es, gracias, nena. Ese es el Día de los Santos. Allá teníamos a San Jorge, San Expedito, San Cayetano, San Marcos, San Antonio, San Cipriano, San Cosme, San Judas Tadeo, y si se le va a usted un mugre en los ojos, Santa Lucía. Cada cosa tenía o tiene su santo, su santo. San Pantaleón, Santa Rita, la Virgen de Satanudos, y ahí también tenemos uno nuevo que se llama el Divino Niño. Qué lindo, ¿verdad? Hermanos, todo eso es paganismo, ni más ni menos. Por ejemplo, ¿saben ustedes dónde viene el Divino Niño? El Divino Niño fue un tipo que vino por allá de Europa, que había escuchado a una monja que había tenido un sueño, y en ese sueño supuestamente se le dijo que la mejor forma de que se le cumpliera lo que pedía era adorar a Cristo cuando era bebé. Y entonces ahí salió el niño Jesús de Praga. Y entonces se vino ese tipo aquí para Colombia, pero animado con el niño Jesús de Praga, y llegó a Bogotá y empezó a trabajar, pero hubo un problema. El niño Jesús de Praga ya tenía dueño. Entonces llegaron los que estaban trabajando con ese santo, le dijeron: qué pena, hermano, pero es que nosotros estamos trabajando con el niño Jesús de Praga, entonces consígase otro. Entonces, ¿qué hizo el padre? Pues se fue donde un artista: hermano, haga un favor, dibújeme varios dibujos de niños, valga la redundancia, el que más me guste, y le gustó este. Y allá en Bogotá le regalaron un lote, allá hicieron una iglesia, y hoy es así, de lleno de feligreses. En la iglesia del 20 de julio. Estamos hablando del año 1920, después de 1920. Un Dios nuevo. Y cada día salen más. En México le salió competencia. En México se inventaron unos hasta que no son de la iglesia católica. Hay uno que se llama Martín Valverde, que es una mezcla entre un cantante de música popular, que se llamaba Pedro Infante, con otros tipos ahí, y es el dios de los narcos, el santo de los narcos. Después se inventaron otra que también es muy popular ahorita, que se llama la Santa Muerte. La Santa Muerte, la Niña Blanca, una calavera atroz, y si usted quiere que le vaya bien en la vida, vincúlese con ella. ¿Cuántos quisieran ser devotos de la Niña Blanca? Le da uno como frío en los huesos, ¿verdad? Sancocho. Bueno, hay santo para todo, en verdad. Eso es una realidad, una cosa impresionante. Entonces, todo esto viene heredado del paganismo. Ahora, a esta altura hay una palabra que puede resumir toda esa historia y se llama, es la palabra sincretismo. Sincretismo. ¿Qué es sincretismo? Entonces, es la capacidad de adaptación a cualquier circunstancia o a cualquier situación. Ese es el sincretismo, como el camaleón, Entonces alguien me decía: es que la Iglesia Católica ha cambiado, porque ahora surgió lo que se llama el neocatolicismo, después de 1979 el Concilio Vaticano, entonces supuestamente cambió la Iglesia. La pregunta es: ¿cambió la Iglesia? No, es que ella nunca ha sido original, siempre ha ido adaptándose como el camaleón. ¿De qué color es el camaleón? Todo depende. ¿De qué color es el catolicismo? Todo depende.
Esta estatua que está ahí se llama sincretismo. La hicieron en México y ofendió profundamente a los católicos. ¿A quién se les parece esa estatua? Bueno, aquí dice el hermano Freddy, se le parece a Astarte. Escuché que decían que María, pero resulta que no es ni María ni Astarte. Es una señora que yo nunca he escuchado el nombre, no sé si ustedes la habrán escuchado. Se llama Tonantzin. ¿Habían escuchado hablar de esa señora? El mismo lugar donde ahora se adora a la Virgen de Guadalupe, la guadalupana, era el mismo lugar de adoración de la diosa Tonantzin, de la cultura azteca. Entonces esa era Tonantzin. Ahí tenemos la figura, volvemos al punto, no es mentira, porque es que esto parece de película, pero allá en México está esa estatua, la estatua de Tonantzin, y ahí está la figura que hizo un artista de Tonantzin. Arriba tiene la figura como de un dragón, que es una serpiente en verdad, y por la cintura miren que tiene unas calaveras, y una cosa que es espantosa. Y las personas creían que era la Virgen de Guadalupe. Pregunta, ¿será que es la misma Virgen de Guadalupe? Porque es que hay una novela muy bonita que dan por las tardes todos los días aquí en Colombia. Cuando la rosa de... y le sopla el viento, ¿verdad? Y es una novela muy educativa. Y todos muy devotos a la Virgencita. Hermanos, es Tonantzin. Es Tonantzin. ¿Quién es esa señora? Vea lo que escribió un fraile en la época de los 1500. Ese señor se llamaba Fray Bernardino de Sahagún. En la historia general de las cosas de la Nueva España, de 1540 a 1585. Dice así: uno de estos está en México, donde está un montecillo que llaman Tepeacac y que los españoles llaman Tepequilla, y ahora se llama Nuestra Señora de Guadalupe. En este lugar tenían un templo dedicado a la madre de los dioses que ellos llaman Tonantzin, que quiere decir nuestra madre. Allí hacían muchos sacrificios en honra de esta diosa y venían a ella de muy lejanas tierras, de más de 20 leguas de todas las comarcas de México, y traían muchas ofrendas. Venían hombres y mujeres, mozos y mozas a estas fiestas. Era grande el concurso de gente en estos días y todos decían: vamos a la fiesta de Tonantzin. Y ahora que ahí está edificada la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, también la llaman Tonantzin. Y vienen ahora a visitar esta escultura de Teotihuacán, etcétera, de muy lejos, tan lejos como de antes, la cual devoción, dice el fraile, es sospechosa, porque en todas partes hay muchas iglesias de Nuestra Señora y no van a ellas, y vienen de lejanas tierras a esta Tonantzin como antiguamente. Eso es historia universal. México, quitan una estatua y colocan la otra. Ahora, noten ustedes que no hay que ir muy lejos para ver algo como esto. Estamos en un país sumamente católico. Si usted quiere visitar a Cristo, ¿dónde tiene que ir? A Buga. Allá encuentra al Señor de los Milagros de Buga, Cristo negro crucificado. Si usted quiere otro santo, entonces puede visitar a otro santo que nació hace poquito, el santo de Bojayá. Todos esos los puede conseguir. Y cada vez hay devotos y más devotos. Yo vengo del Chocó, una tierra sumamente católica y sumamente pagana y sumamente pobre. Allá el patrono se llama San Francisco, con su bata café, y hace poquito hicieron unas fiestas, y en las fiestas tienen todo menos de santos, y creo que eso es en todo lado. Entonces, no es que sea otra cosa, sino que es el paganismo disfrazado al presente.
Y hay personas que están ahí, metidas en ese cuento y cada vez más abajo. Y se airan muchos de ellos cuando uno les menciona que eso no es verdad. Pero estamos viendo una clase de historia breve de lo que ha ocurrido y lo que está ocurriendo al presente. Entonces, por la tarde, cuando las personas que quedan en la casa están mirando, es una novela dedicada a Tonantzin, una diosa pagana. Ahora, que la Iglesia Católica o Babilonia es llamada la madre de las rameras. O sea que ella también es ramera. Indudablemente que sí. ¿Por qué es ramera? Porque ha dejado a su Dios y se ha metido con toda clase de deidades, se vendió al demonio, literalmente. ¿Cuáles son las hijas de Babilonia? ¿Cuáles rameras? ¿Cuáles, hermana? Entonces tienen que ser las congregaciones que se atienen a sus doctrinas y que siguen sus pisadas. No pueden ser otras. Tienen que ser hijas de la misma mamá, pero son muy cristianas. ¿Saben por qué hacen así? Porque quieren sentir el Espíritu. Tócame, Señor. Y es que ese sentimentalismo viene del catolicismo. ¿Se acuerdan, por ejemplo, de Ignacio de Loyola? Pues Ignacio de Loyola recibió su inspiración después de ver una visión. Vio como una serpiente emplumada y de ahí le surgió la idea de fundar la Compañía de Jesús. Todas las santas y los santos católicos han sido visionarios. Santa Teresa de Jesús, todos ellos han visto cosas, han escuchado cosas, y estos también quieren ver y escuchar cosas. Religión de sentimientos, porque vienen de la misma línea católica romana. De ahí surgió entonces algo más complejo que se llama el ecumenismo, porque es que la madre quiere juntas a todas las hijas. Después de que se separaron muchas, ahora quiere tenerlas de vuelta. Y ahí tienen, católicos y evangélicos unidos, oran ¿por qué en Cristo? Porque el catolicismo se adapta a donde vaya. Hermanos, por eso es increíble que haya personas al presente que no consideren peligrosas esta clase de reuniones. La pregunta es, ¿qué pasa si una persona se va a congregar como líder de alguna iglesia con el Papa? ¿Va a convertirlo? Yo he escuchado eso. Hermano, no critique la iglesia, que están allá es mirando cómo convierten al Papa. Hermanos, se están tratando de cambiarle el color a un camaleón, literalmente hablando. El Papa se sabe todos los idiomas. El catolicismo habla todos los idiomas. Si usted es alto, le habla como un alto. Si usted es bajito, le habla como un bajito. Si usted es cristiano, le habla de Cristo. Porque es que ellos son expertos en amalgamar ideas. Ahora, un detalle especial. Miren, por ejemplo, esto. Vamos a ver a continuación, que es cómo la iglesia ha tomado algunas ideas para sí.
Esa es una comunión o una reunión del catolicismo carismático. Y estas personas han recibido el aval del Papa, de la Iglesia en general, porque es importante. Para la Iglesia Católica no es un problema tener aquí unido a Jesucristo con Buda, con Maitreya, con cualquier clase de personas, o colocarlo a brincar, a saltar, a echar babasa, no hay problema. Lo importante es cristianizar al mundo. Vean esto. La mayor parte de los habitantes del planeta se declaran creyentes. Esto debería provocar un diálogo entre las religiones. No debemos dejar de orar por él y colaborar con quienes piensan distinto. Confío en Buda. Creo en Dios. Creo en Jesucristo. Creo en Dios. Alá. Muchos piensan distinto, sienten distinto, buscan a Dios o encuentran a Dios de diversa manera. En esta multitud, en este abanico de religiones, hay una sola certeza que tenemos para todos. Todos somos hijos de Dios. Creo en el amor. Creo en el amor. Creo en el amor. Creo en el amor. Confío en vos para difundir mi petición de este mes, que el diálogo sincero entre hombres y mujeres de diversas religiones conlleve frutos de paz y justicia. Confío en tu oración. Esa es la historia. La Babilonia trabajando para unificar el mundo. Muchas gracias. Entonces noten ustedes que aunque hemos recorrido largo tiempo, pero el asunto está tan vigente como después del diluvio. El objetivo es unificar al mundo, pero no en Cristo. Porque es que hay cosas que suenan lindas. Por ejemplo, ¿a quién no le gusta que le digan que lo que cree, sea lo que sea, es bueno? No importa si usted cree en Buda, no importa si usted cree en Alá, usted también es un hijo de Dios. ¿Es verdad eso? No es verdad. La Biblia dice, vosotros sois de vuestro padre, el diablo. ¿Por qué? Porque las obras del diablo, ahí está el detalle. Entonces, con base en eso es que la Babilonia moderna está tan vigente como la antigua, y por la gracia del Señor no debemos dejarnos engañar. Es sutil, absolutamente sutil. Se ha infiltrado, ha permeabilizado muchas denominaciones, y es un proceso de unificación que no se ha detenido. Hace un par de años, Dios escogió un hombre, ustedes recuerdan cómo se llamaba él, para que un 31 de octubre precisamente colocaran en la iglesia de Wittenberg las 95 tesis de la justificación por la fe. Este hombre que ven ahí, una ilustración de él. ¿Cómo se llamaba él? Martín Lutero. Y lo que hizo fue uno de los golpes que más le ha dolido al catolicismo en toda su historia. Este es uno de los archiherejes. ¿Y qué fue lo que hizo? Colocar en la puerta de la iglesia de Wittenberg 95 tesis que hablaban acerca de la justicia por la fe. ¿Por qué le dolió a Roma? Si Roma habla de la fe. Porque es que este hablaba de la fe sola. Y es que si la fe ya no viene acompañada, entonces ya no entra la bisagra. La bisagra moderna se llama cardenal. Cardenal viene de cardos, que es bisagra, y le toca uno ir donde él para que le abra la puerta para llegar al cielo.
Si el camino es directo por Cristo, ¿dónde quedan las deidades o los santos? ¿Dónde quedan las ceremonias? ¿Dónde quedan los santuarios? ¿Dónde quedan las reliquias? ¿Dónde quedan los curas? ¿Dónde queda el Papa? Todo se iba al traste. Y por eso es que le dolió tanto, y este hombre realizó entonces una de las mayores reformas de la historia, llevando a la gente nuevamente a Cristo. Comprendió que todos somos pecadores, pero que Jesús llevó el pecado del mundo en la cruz, y que para ser salvos había que estar en Cristo. Y de esa manera entonces, hasta el presente, le duele a Roma esa herida que le infligió Martín Lutero. Ahora ustedes y yo estamos acá, somos herederos de la doctrina de Martín Lutero, somos personas reformadas, hemos recibido la herencia de la reforma, y por eso, por la gracia de Dios, necesitamos conservarnos en Cristo. El Señor dice que debemos salir cada día más de ella. Luego hay una voz, otra voz, la voz de otro ángel decir: ha caído Babilonia. Una luz resplandeció sobre los abatidos, y con ardiente deseo de ver su aparición, volvieron a fijar sus ojos ¿en quién? En Jesús. Vi a unos cuantos ángeles conversar con el que había clamado: ha caído Babilonia, y se le unieron para anunciar: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Las voces musicales de aquellos ángeles parecían llegar a todas partes. Una luz excesivamente brillante y gloriosa resplandecía en derredor de aquellos que habían apreciado la luz que les había sido comunicada. Sus rostros resplandecían con excelsa gloria y exclamaban con los ángeles: aquí viene el esposo. Mientras elevaban armoniosamente el clamor entre las diferentes compañías, los que rechazaban la luz los empujaban, y con miradas airadas los escarnecían y ridiculizaban. Pero los ángeles de Dios agitaban las alas sobre los perseguidos, mientras que Satanás y sus ángeles procuraban rodearlos con sus tinieblas para inducirlos a rechazar la luz del cielo. Esta bendita luz que nos liberó. No sé si ustedes algún día participaron del culto católico. Bueno, yo también. Creo que la mayoría de los aquí presentes venimos de allá. Yo una vez quise ser devoto de María Santísima. Sinceramente lo intenté, pero Dios tuvo misericordia. Y así ha sido con ustedes y conmigo. Pero necesitamos cada día afianzarnos más y más de Cristo, porque la lucha no ha terminado. Y si Dios quiere, mañana vamos a ver cómo el catolicismo romano ha tratado de infiltrar nuestras filas y ha sembrado sus semillas, y puede que hayan dado fruto. Y por eso el clamor que hace el Señor es: salid de ella, pueblo mío. Aunque nos ridiculicen y nos empujen, la voz nos dice: salid de en medio de ellos y no toquéis lo inmundo. En obediencia, gran número de personas rompieron las cuerdas que los ataban, y abandonando las compañías que estaban en tinieblas, se incorporaron a los que ya habían obtenido su libertad, y gozosamente unieron sus voces a las suyas. Necesitamos unir nuestras voces también cada día, y unirnos cada vez más, levantar nuestras manos y decir que Cristo, por su gracia, nos ha liberado. ¿Cuántos de los presentes, por la gracia de Dios, creen que han sido liberados? Cada día, por la gracia del Señor, necesitamos conservarnos entonces en esa libertad. Y algo especial, necesitamos trabajar por las personas que aún permanecen atadas, porque sinceramente están allá. En estos días, por ejemplo, he estado hablando con un hermano que es adicto a un cura que se llama Luis Toro, que se la pasa peleando con los evangélicos, debatiendo con los pentecostales,
haciendo quedar en ridículo a los adventistas, etcétera, etcétera, etcétera. Un campeón, entre comillas, Luis Toro. Y entonces, pues uno trata de pedirle al Señor que le abra el entendimiento a ese hombre. Y ahí está, estamos luchando con él. Porque es que estas victorias en verdad tampoco no es que se ganen con argumentos. Es un don de Dios poder ver. Y por eso necesitamos cada día más, por la gracia de Dios, unirnos en Cristo, acercarnos a su presencia y pedirle a Él que rescate a los que amamos. No sé si alguno tiene algún pariente, algún amigo, algún familiar que sea todavía romano. Puede que lo tenga, y necesitamos luchar por ellos. Porque es que ahorita estamos en dos dilemas. El diablo se metió y a algunos los está llevando a la incredulidad. Ya no creen en nada. ¿Usted qué es? Me dicen. ¿Usted es pastor? Ah, usted es los que roban el diezmo. Yo no creo en eso. Así hay muchas personas. Tal vez ustedes conozcan a alguien así. Y se van rumbo al escepticismo. Y los otros que siguen devotos en el catolicismo, pero que son una minoría. La mayoría son pseudo católicos, no practicantes, pero toman el nombre de Roma. Entonces lo cierto es que sabemos que muchos serán los llamados, pocos serán los escogidos, pero necesitamos cumplir con la parte que nos corresponde. Entonces la pregunta es, hermano y hermana, ¿está usted dispuesto a tomar la cruz de Jesús e ir a buscar a los que están perdidos y comentarles y hablarles y decirles que hay una esperanza en Jesucristo? ¿Está usted dispuesto para cada mañana colocar en su hogar la antorcha encendida del Evangelio cada tarde y a cada instante para que esta luz no se extinga sino permanezca? Necesitamos hacerlo, porque tan ciertamente como que Babilonia existe hoy día, los creyentes también existen hoy día, los sinceros, los mismos que tenían la fe hace 3000 años, es de esa misma clase, tenemos que estar acá. Por eso le invito en nombre de Jesús a que podamos seguir en su presencia, que podamos cada día aproximarnos más a Él y que nada ni nadie nos aparte del amor de Cristo. Amén. ¿Hiciéramos eso? Muy bien, entonces que Dios sea el que bendiga a cada uno, que nos dé su santa paz, la seguridad de la salvación y que vayamos para adelante con Cristo. Amén. Amén.